Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta hermosa figura de Fuchiguro. La verdad es que es una figura que yo quería hace mucho tiempo, pero no había podido obtenerla y justo se me dio la opción de comprarla, así que lo hice. Sé que no es una figura Marvel Legends o algo por el estilo, pero bueno. Es una figura que quería hace mucho y se va a ir a la colección junto a la figura de Itadori. Y voy a ir comprando estas figuras poco a poco. Así que bueno, no me alargo más y vamos con el video. Bueno, aquí tenemos la figura en sí. La verdad es que esta marca SH Figuarts es pero hermosa, tiene muchos detalles, se ve muy bien la figura. Las cajas me parecen brutales porque siguen teniendo esta parte plástica donde se puede ver la figura, que es algo muy pero muy bueno. Por el costado podemos ver el nombre del personaje con la marca de SH Figuarts. Por el otro costado, algunas partes de la figura, cosas características del personaje. Y por la parte de atrás, la figura con distintas poses. Y al parecer nos trae esta cara adicional para Itadori. Esto es pero brutal. Ya lo vamos a ver cuando lo saquemos. Y a lo mejor les traigo Itadori para que vean cómo se ve con esa cara de Sukuma. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura y seguimos con el video. Aquí tenemos estas instrucciones que son muy características de SH Figuarts, donde muestran todo y cómo poner las articulaciones del personaje. Entonces esto te ayuda mucho para no dañar al personaje ni nada por el estilo. Y por la parte de atrás no tengo idea de lo que dice porque está todo en japonés, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, brutal la figura en sí. Así que por lo mismo, aquí tenemos la figura con todas sus poses de mano y la cara de Sukuma. Así que voy a pasar a abrir esto para que saquemos a la figura. Bueno, ya sacándole la tapa protectora, aquí ya está todo liberado, se puede caer mucho más fácil si es que lo sacamos, así que lo voy a dejar ahí y voy a sacar la figura de a poco para que la podamos ver un poco más de cerca. Y la verdad es que las figuras de SH Figuarts, para mí, en mi perspectiva o mi opinión personal, son figuras muy pero muy estéticas y muy lindas. De verdad se ve muy bien. Se nota que tiene buena articulación y todo, así que la vamos a pasar a ver en un momento. Pero brutal la figura. Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación y tiene articulación de cuello también, entonces se le mueve. Esta parte del uniforme está brutal, así que tiene muy buena articulación. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y trae esta articulación estilo mariposa, que de verdad le da mucha articulación al personaje en sí. Es una muy buena articulación. Me preocupé un poco porque no podía volver a bajarle el brazo, y es porque está un poquito apretado, pero no la voy a forzar mucho ya que no la queremos romper, pero ya volvió a su posición. Trae dos puntos de articulación en el codo, que le dan muy buena articulación. Articulación de muñeca que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Estas articulaciones siempre me dan un poco de miedo en SH Figuarts, ya que el conector es muy pequeñito y se puede quebrar, entonces cuesta un poco cambiarlo, o a mí me cuesta porque yo soy muy miedoso en relación a eso. Articulación de pecho no gira en 360 grados, pero tiene esta articulación de bola que lo deja articular muy bien. Trae articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de piernas, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Puede extender las piernas bastante bien también. Trae articulación de muslo que gira sobre su base y en 360 grados. Dos puntos de articulación en la rodilla, que está bastante bien. Punto de articulación de tobillo, más la típica articulación hacia arriba y hacia abajo, y la articulación de la punta del pie que hemos visto en todas las figuras de SH Figuarts que tenemos. Está muy buena. Yo no sé si la figura viene un poco dura porque se almacenó durante mucho tiempo, o no lo sé la verdad, pero viene un poquito dura, así que la estoy moviendo con mucha precaución para no romperla. Así que bueno, voy a pasar a hacer el primer cambio de manos y de cara, a ver qué tal se ve la figura.
Bueno, aquí vendríamos teniendo la primera pose de mano. La verdad no estoy seguro si era en esta posición o hacia abajo, pero creo que era en esta. No me acuerdo tampoco qué posición era, entonces le mentiría diciéndole cuál es exactamente. Algo que quiero comentarles es que trae en total, contando las manos que trae ya puesta la figura, 5 poses de mano. O sea, la de forma de puño, estas, pero estas manos, las que les voy a mostrar ahora en consecutiva, o sea, 3 de ellas vienen ya juntas. Esta es solamente una pieza que no se puede separar, entonces trae 5 pares de manos, pero en realidad 2 pares de manos son solamente los que vienen por separado. Todo el resto hay que ponerla con la mano junta. Ya ven en esa posición. Yo creo que es por el hecho para que no sea tan fácil separarlas y que la pose bien hecha. Así que bueno, no me voy a alargar mucho y les voy a pasar a mostrar la siguiente pose. Bueno, en esta siguiente pose, esta sí me acuerdo un poco más. Si no mal recuerdo, esta era la pose, la del ave, la del pájaro que podía invocar. Por eso tiene la forma de que junta los 2 dedos pulgares y el resto vendrían siendo la ala. Entonces esta sí me acuerdo. Pero no estoy 100% de acuerdo con la pose anterior. La verdad es que esta me gusta mucho más. No sé si la voy a dejar con esta, pero sí estoy seguro que la voy a dejar con la siguiente, ya que es una pose muy icónica de este personaje. Así que bueno, la verdad se ve bastante bien, me gusta que traiga este tipo de pose de mano haciendo los distintos tipos de invocaciones. Así que voy a pasar a la siguiente pose. Bueno, y en la penúltima pose nos entregan esta pose de manos icónica que es invocando los lobos. No me acuerdo si esta era para invocar a ambos lobos o a uno, pero los que ya han visto el anime o el manga van a saber que algo pasa con los lobos, pero creo que la pose de mano sigue siendo la misma, así que bueno. Yo creo que lo voy a dejar con esta pose de mano ya que me gusta, o a lo mejor lo dejo sin ninguna pose extraña y simplemente posando normal. No lo sé aún, tengo que decidirme en relación a eso. Pero bueno, vamos a ir a la última pose de mano que ya son manos sueltas, que esa vendría siendo el último par de manos. Bueno, en esta última pose de mano, esta vendría siendo la última manos que trae. Son manos mucho más simples, ya estiradas. No me acuerdo si con estas manos se pueden hacer alguna pose en específico o algo por el estilo. Me va a tocar ver el anime de nuevo para refrescarme un poco antes de que salga la nueva temporada. La verdad aún no sé qué pose la voy a pasar a dejar, pero lo voy a decidir ahora para que ya saltemos a la parte final del video. Así que bueno, en la parte del final del video le estoy dejando cómo voy a dejar esta figura posada lo más probable de esta manera, ya que me gusta mucho la pose de las manos de perro o de lobo en realidad, y el accesorio adicional que trae este personaje, que es la cara de Sukuma, que viene dedicada a la figura de Itadori. Entonces yo creo que esto fue una jugada de SH Figuarts para que la gente empezara a comprar esta figura, ya que a lo mejor no iba a tener tanto revuelo como la figura de Itadori, pero si querías la cara de Sukuma en la figura de Itadori tenías que comprar esta figura, ya que la trae como accesorio. Entonces, entre comillas, es un poco robo porque es muy parecido a lo que hace Marvel Legends, pero al final del día SH Figuarts tiene figuras mucho mejor que las de Marvel Legends, entonces vale 100% la pena hacerlo. No es que vas a perder la plata o algo por el estilo, están muy bien hechas las figuras, me gustan bastante. Así que bueno, estoy muy feliz, espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, síganos en la página de Instagram y nos vemos en el próximo video.